Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Tengo por aquí una reflexión muy interesante de uno de mis ahijados y quería compartirla con ustedes. Salam aleikum, Padrino Elías, cordial saludo acá a la distancia. Padrino, tal vez puedas darnos más luz con respecto a una reflexión que quiero compartir contigo, ¿sí? De repente nos encontramos en esta vida con nuestros 50 o 70 años y descubrimos que no logramos romper ese círculo vicioso en nuestra vida, ¿sí? Hablando espiritualmente. Y como se dice, ni somos ni chicha ni limonada. Nacemos tal vez en un hogar cristiano, entre comillas, ¿sí? O católico, donde nos damos golpes en el pecho todos los fines de semana y llegando a la casa somos de lo más miserable que puede existir. Aborrecemos a nuestro vecino, aborrecemos a nuestro hermano, aborrecemos a nuestro ser querido y ahí estamos en ese círculo vicioso sin cambiar, y sin cambiar por causa de temores. No es que no deseamos cosas, ahí hay cuántas locuras hay dentro de las mal llamadas religiones, que no escuche eso, no lea eso, no se salga de estos lineamientos que le damos porque se le va a meter el demonio, se le va a meter por los ojos, ¿eh? No escuche eso porque el demonio se le va a meter por los oídos. Y crecemos con un montón de temores, tabúes, de preconceptos mal establecidos en nuestras vidas, que lo que único hacen es atrancarnos. Y un día se nos pasó la vida, algunos antes, otros después, unos jóvenes, otros ancianos, partimos de esta vida sin haber encontrado un propósito. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esto que nos tiene viciados? ¿Sí? Porque no es que uno no desee cosas, uno en su privacidad, en su silencio, donde creemos que nadie nos ve y probablemente ojo humano no nos ve, deseamos cosas, anhelamos cosas, hacemos cosas, ¿sí? Hacemos cosas que probablemente no las haríamos en público, que probablemente no hablaríamos de ellas, o si habláramos de ellas, hablaríamos condenando dichas prácticas, aun cuando nosotros hacemos esas prácticas, como vulgarmente se dice, comen Dios y cagan diablo. Y con el respeto que se merece nuestro padre el diablo. Pero Padrino, danos luz, dale luz a esa gente de que se siente identificada con este tema, y aún ya siendo personas mayores, hasta personas adultas mayor, todavía tienen temor a dar este paso. Hoy tuve una plática con alguien que quiero mucho, ¿sí? Una tía abuela, y ya está cerca de sus 80, después de haber sido una mujer libre, muy liberal, sin prejuicios, sin ningún tipo de prejuicio. Hoy termina siendo presa de un grupo de santos, termina siendo presa de esta doctrina que se nos ha impuesto desde chiquito, como es la Iglesia Católica. Y me decía, fíjate que solo llegando a la iglesia siento paz en mi corazón. Llego a la casa y estoy sumergida en una vil depresión. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿cómo después de haber remado tanto, para terminar ahogándote en el océano de la vida?
fuerte abrazo, se te quiere mucho y todo esto va mucho más allá del camino espiritual que alguien quiera profesar, quiera seguir. La idea es romper esos lazos que nos han adoctrinado desde pequeños, esos lazos que nos siguen teniendo ahí encadenados a un sistema perverso. Padrino Elías, un cordial saludo desde aquí, El Salvador, decirte que se te quiere mucho y aquí estamos y aquí seguimos. Es importante, muchachos, tomar en consideración que desde el momento en que nosotros nacemos etiquetados, nos ponen vacunas, nos bautizan de pequeños en un grupo religioso que ni siquiera nosotros conocemos, nos etiquetan con un nombre, con un código de barras, con tales o cuales vacunas. Tras una ficha o partida de nacimiento se nos procura avanzar en un sistema educativo, en un kinder, en una primaria, una secundaria, una universidad, un posgrado, dentro de un sistema que está hecho para obedecer, para convertirnos en subordinados de un sistema que hace dinero a costillas nuestras. Se nos etiqueta desde pequeños a no pensar, se nos etiqueta únicamente desde pequeños a obedecer, a bajar la cabeza, a ir a una iglesia, a rezarle a un Cristo de palo, a una María, a adoctrinarnos de una forma, digamos que básica y malévola, a adoctrinarnos dentro de formas eclesiásticas para venerar imágenes, rendirle pleitesía a sacerdotes que quemaban antes en la hoguera a personas por pensar distinto. Y de una u otra manera se nos encasillan, así como cuando nos ponen una vacuna, se nos encasillan biológica, espiritual y físicamente dentro de un sistema que está hecho para que nosotros bajemos la cabeza, obedezcamos, no pensemos por cuenta propia. Es muy difícil hacer llegar un mensaje para que la conciencia se expanda cuando todavía el ser humano no tiene la capacidad de digerir un mensaje. Hay un refrán que dice por allí, hay un dicho que dice: el mensaje llega al alumno cuando el alumno está listo para escuchar. No se le pueden dar perlas a un grupo de cerdos. Yo no puedo agarrar un grupo de perlas preciosas o de diamantes y tirarlo a un grupo de cerdos pretendiendo que los cerdos van a entender o a darle valor a esas perlas que yo les estoy lanzando en medio del estiércol del pantanero. ¿Qué harían los cerdos con las perlas? Las pisotearían y las esconderían en medio de la agua masa y del fango donde los cerdos se revuelcan. Hace como unos 25 o 30 años, recién venido yo de España, yo acompañaba generalmente a mi papá a dar las misas en las diferentes localidades donde mi papá se trasladaba. Había un pueblito pequeño llamado Capatárida. Era una misa de domingo. Yo acompañé a mi papá a dar la misa de domingo. Y había en ese templo de Capatárida, ese domingo, una viejita. Yo le pongo unos 70, 80 años. La viejita tenía un cactus, un pequeño cactus. Y ese cactus, aparentemente, según lo que la señora contó, había florecido. Ella peregrinó conjuntamente con la congregación que vivía por su cuadra, a pie, casi 11 cuadras, con una virgen de palo a cuestas, y en una mesa muy bonita, ornamentada con tela, el cactus con la flor. Le pagó a mi papá una procesión con todos los honores del caso,
llevó mariachis. Fue una procesión hermosa para agradecerle a María la Virgen el que ese cactus haya florecido. Pues una noche antes ella le pidió a María un milagro, una señal de que María la Virgen estaba con ella y que le diera una señal de un milagro. Al día siguiente, ese cactus, que es un cactus que florece una vez cada año, coincidencialmente floreció a la mañana siguiente después de que ella le oró a María en pro de una señal de que María estaba con ella. Fue tal la sorpresa de esa señora a lo que ese cactus botó la pequeña flor, que eso se hizo una procesión espectacular en todo el pueblo de Capatárida en honor a la Virgen María por haber hecho el milagro de haber hecho florecer el cactus de esa señora. Todos dieron su diezmo, mi papá feliz. Una vez que mi papá recibió el diezmo de más de 200 personas y terminó la misa, fuimos él y yo a comer. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo se le puede pedir peras al olmo? ¿Cómo se le puede pedir a una mujer de 70, 80 años que cree que María hizo un milagro porque un cactus le floreció? ¿Cómo cambiar un sistema mental de una persona que ha nacido y morirá bajo un sistema que la ha enjaulado y no le ha permitido pensar? Para mi querido amigo del Salvador y para todos los que vean este video, el mensaje no llega sino hasta el momento en donde el alumno esté listo para escucharlo. Nadie puede escuchar un mensaje si la vibración del que lo escucha no está en el mismo tono vibracional del quien da el mensaje. La apertura de la conciencia, la forma en que cada uno de nosotros puede salir de esta matrix en la cual se nos ha enjaulado desde pequeños, es mediante ensayo, prueba y error. Es mediante toda una vida de hacernos preguntas, de cuestionar respuestas, de dudarlo todo, de escudriñarlo todo, de probar aquí y allá. Pero ¿qué pasa? Habemos personas que únicamente nacemos para comer, como se dice vulgarmente, cagar y dormir, reproducirnos y morir. Hay personas que no se compran un par de zapatos nuevos porque les aprieta y están muy cómodos usando sus zapatos viejos. ¿Cómo se le puede dar un mensaje a una persona que está acondicionada mental, física y espiritualmente para idolatrar muñecos de palo, muñecos de yeso? ¿Cómo se le puede mandar un mensaje a una persona cuya vida ha estado únicamente preparada para obedecer? Una persona que no mastica la comida, sino que se la traga entera. Una persona que no cuestiona, no piensa, no se formula preguntas, porque simple y llanamente esa persona está acondicionada a vivir una vida para trabajar, ganarse un sueldo mensual, morir con una jubilación y morir de forma peor de la cual nació al venir a este mundo. Habemos personas que moriremos peor que cuando vinimos. Nosotros somos seres espirituales, mis queridos amigos, viviendo una pequeña y corta experiencia humana. Pero como seres espirituales no se nos puede obligar a entender o a recibir un mensaje para el cual no estemos preparados, ni mental, ni física, ni espiritualmente, porque el sistema en donde hemos nacido, el sistema en donde hemos crecido, ha sido un sistema donde no se nos permite pensar, sino únicamente obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquellas personas que desmenuzan la comida y la mastican bien antes de tragarla. Aquellas personas que se cuestionan, que investigan, que van, que vienen, que no se dejan manipular por dogmas religiosos, sino que a todo le ponen
digamos que, una margen de posibilidades. A todo le ponen cuestionamiento, preguntas, respuestas, buscan la forma, la manera de que si por aquí no puedo, busco la manera de entrar por acá. Si por A y B no puedo, busco la forma C o D de entrar por acá, busco alternativas, posibilidades. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Me cuestiono esta pregunta, me cuestiono la otra. Pero no todas las personas somos así. Hay personas que nacemos, existimos, laboramos, para unas personas que hacen dinero con nosotros. Así como existimos, formamos una familia, trabajamos como esclavos para un caudillo que mensualmente nos da eso que llaman sueldo, para no poder nosotros evolucionar ni económica, ni física, ni mentalmente, porque estamos como un pájaro encerrado en una jaula, trabajando me pagan por mis servicios, y así se va mi vida en un constante, digamos que una constante esclavitud laboral, donde no se me permite pensar por mi propia cuenta, sino obedecer. Ahora bien, es más fácil ir a un templo, besarle la mano a un cura. Es más fácil ir a un templo, arrodillarnos en una banca de madera, rezarle a una estatua de palo o a una virgen de yeso. Es más fácil dejarle todo a Dios. Y de esa forma tan sencilla de dejarle todo a Dios, yo como ser humano me acuesto a dormir en mi casa, no procuro pensar, no procuro digerir la comida, no procuro escudriñar las verdades del universo, y así como nací, voy a morir con la misma ignorancia con la que viví. Obligado, obviamente, a volver a reencarnar en un futuro cuerpo humano, en otra vida terrenal, buscando la forma de volver a reencarnar y sufrir todas estas penalidades que yo sufrí en esta vida, para poder tratar de volver a evolucionar. Pero si el mensaje que se me da no está hecho a la medida de mi propia conciencia, no lo voy a entender. Entonces va a seguir un círculo vicioso de reencarnaciones, en donde yo voy a tener que ser una y otra vez probado hasta poder evolucionar física, mental y espiritualmente. A nadie, mi querido amigo del Salvador, se le puede dar un mensaje para el cual no está preparado para recibirlo. La expansión de la conciencia es un trabajo individual. Después de que tú te haces preguntas, lo cuestionas todo, lo masticas una y otra vez. Cuando tú tengas la voluntad, cuando tengas el privilegio, cuando tengas la valentía más que todo, de romper los paradigmas y los dogmas con los que te levantaron desde pequeño, tú tendrás que irte contra toda tu familia, tendrás que irte contra todas las normas, tendrás que irte contra todos los tabúes, principios religiosos, familiares y académicos. Tendrás que cuestionarlo todo, y una vez que tú te vayas contra el sistema, tendrás que manejar un bajo perfil para tú poder cuestionar, hacerte preguntas y buscar tus propias verdades. Y una vez que tú encuentras tus propias verdades, hacer tu propio universo y evolucionar de acuerdo a ese discernimiento que las entidades espirituales te dan. No todos podemos evolucionar a una misma velocidad, a una misma medida. ¿Cómo le digo yo a esa señora que creyó que María hizo que su cactus brotara una flor? ¿Cómo decirle yo que hay entidades superiores, que hay entidades mayores, que hay pactos, que hay orichas, que hay dioses, que cuestione la Biblia? Es imposible, porque esa persona está mentalmente canalizada desde su infancia, durante toda su vida, a un sistema que la ha enseñado a obedecer y no pensar. Entonces, mis queridos amigos, a ti, mi amigo del Salvador, y para los que vean este video, el mensaje no puede expandirse hacia conciencias humanas que no estén preparadas para recibirlo. A aquellas personas que el mensaje llega,
es porque vibran en un tono vibracional igual al tuyo, que mandas el mensaje, y el receptor que vibra igual a ti, forman líneas paralelas de una misma vibración y el mensaje llega. Hay un receptor y un emisor, pero mientras las dos personas, tanto el emisor como el receptor, no vibren en la misma frecuencia, un mensaje jamás llegará si la conciencia, la mentalidad y el cuestionamiento de esa persona que lo oye no esté preparado para recibirlo. Estos días, por ejemplo, ayer, antier, tras antier, tuve 3 pactos mayores. Una cliente que yo quiero mucho, que la tengo ya conmigo como desde hace unos 4 o 5 años, y es de Guaneta, Monterrey, vive en Estados Unidos. Tengo otra clienta del Perú, que ya tengo con ella como unos 10 años, y una cliente de Cali, Colombia. Ellas 3 me solicitaron en esta semana que transcurrió 3 otorgamientos mayores para una serie de favores que ellas querían recibir y por agradecimiento de otros que ya han recibido. Por eso es que estuve un poco alejado de las redes sociales, puesto que estuve viajando, coordinando con mis ahijados. Pero ustedes saben que los otorgamientos mayores, al no ser menga de animal, uno tiene que ir con sumo cuidado, buscando en qué lugar, en qué campo finda y con qué persona llevar a cabo dichos otorgamientos. Gracias a Dios, el último se hizo ayer en la noche, los 3 fueron un éxito. Por ejemplo, ese tipo de clientes, de esas 3 clientas que yo les hablo, que tienen la capacidad intelectual, física y espiritual de pedirme a mí, hermano Carvajal, necesito enviarle estos $3,000, estos $2,000, para que me haga usted un otorgamiento mayor a las entidades mayores por las cosas que me ha dado y por cosas nuevas que quiero. Esas personas que están en la capacidad de digerir que necesitan un otorgamiento mayor, que no es un otorgamiento de animal, para procurar agradecer y recibir favores de entidades mayores, vibran en un, digamos que en un mismo enfoque, vibran en una misma cuerda armónica con el mensaje que yo doy, y en efecto se convierten en mis clientes, me mandan a hacer pactos mayores, me mandan a hacer otorgamientos, porque esos clientes y yo vibramos en una misma frecuencia. Yo estoy dando un mensaje como tata, como religioso, como babalao, como persona que ha pactado con entidades mayores. Esas personas que vibran conjuntamente conmigo, yo como receptor y emisor, ambos captamos el mensaje y se convierten en mis clientes. Y son personas que me dicen, hermano, le voy a mandar $3,000 para que usted me haga un otorgamiento mayor por tales peticiones o para agradecer. Tenemos, hermano mío, que estás en El Salvador, y a todos los que vean este video, tenemos que entender que el mensaje no se puede dar y pretender que todos lo reciban. Un mensaje se lanza y el emisor y el receptor tienen que vibrar bajo una misma frecuencia para que sintonice la emisora y el mensaje pueda llegar y ser dispuesto de ambas partes. Porque si el emisor y el receptor no vibramos en la misma frecuencia, por más que cambiemos los canales, la señal nunca llegará. Otra anécdota muy simpática, por ejemplo, yo tendría como unos 19, 20 años, estaba yo recién venido de España, e igualmente, mientras vivía en la iglesia con mi papá, él fue a hacer una misa, me acuerdo que una misa de sábado, en una población que se llama Casigua, una población de un pueblito muy, muy humilde, de años y años de trayectoria religiosa y de tradiciones viejísimas religiosas. Entre las personas más involucradas con mi papá, católica 100%, había una señora mayor, bastante mayor, yo le pongo casi como que unos 90 años, una abuelita, una señora bastante mayor. En la casa de ella, cuando mi papá iba a hacer la misa, ella siempre nos invitaba a comer. Padre, vamos a comer y traiga a su sobrino. Yo me iba con mi papá, supuestamente mi tío, ante la gente, y esa señora hacía un gran banquete. Ponía en esa mesa dulces, manjares, arepas, arroz, sopas, para que mi papá escogiera lo que él quisiera, y obviamente él y yo comíamos hasta saciarnos. Pero notamos que en esa casa, esa señora no tenía radio, no tenía televisor, no tenía nada
Esa señora se pasaba su vida sentada en un mueble tejiendo, haciendo camisones, haciendo sábanas, haciendo suéteres. La vida de ella era tejer, tejer. En esa trayectoria de que mi papá y yo estábamos comiendo en casa de la señora con sus hijos, mi papá le dice a uno de los muchachos, de los hijos de ella, ya muchachos mayores ya casados, ¿por qué no le regalan a su mamá un televisor? Porque veo que esta señora aquí no tiene con qué entretenerse. Inmediatamente mi papá, habiéndole dicho eso a uno de los hijos de ella, que por qué no le regalaban a su mamá un televisor, mi papá dice, no, yo se lo voy a obsequiar de parte de la parroquia, de la arquidiócesis, yo voy a sacar dinero y le voy a comprar a usted un televisor. La señora, sin decirle mentira, peló los ojos, se puso pálida, pálida. Me acuerdo que las palabras de ella fueron, padre, ¿cómo se le ocurre a usted proponerme que yo tenga un televisor? Si esa es una caja del demonio, esa caja es del diablo, porque ¿cómo pueden caber personas pequeñas en una caja de vidrio y que las personas hablen? Esa caja de vidrio que llaman televisor, yo no la puedo tener porque son cosas del diablo, padre. Usted no ha visto esas cajas, que uno prende esa caja y hay personas pequeñas metidas allí. Esas son cosas del diablo, padre. Por eso es que yo no tengo televisor. A mí déjeme quieta, que yo tejiendo soy feliz. Y me puse a pensar, ¿cómo se le puede pedir a una persona como esas, que considera que la caja de vidrio es una caja maléfica del demonio porque tiene personas pequeñas que hablan dentro? Entonces, mis amigos, para los que vean este video, estamos en una etapa humana de probación espiritual. El mensaje no puede ser dado a la fuerza, simple y llanamente tiene que ser recibido por aquellas personas que vibren en tu frecuencia. Así como yo tengo clientes que me dicen, hermano Carvajal, quiero un pacto mayor, hermano Carvajal, quiero un otorgamiento especial, hermano Carvajal, quiero que me le dé un chivo, un perro, un gato, un ovejo a los muertos, a los enfumbes, a las entidades mayores, quiero un gallo para el eguá, quiero un gallo para los orichas, por la salud de mi papá, de mis hijas, de mi abuelo, por todo lo que los enfumbes me han dado, por las cosas que quiero pedir, las cosas que quiero agradecer. Son personas que se convierten en mis clientes porque yo, junto con ellos, como emisor y receptor, vibramos la misma frecuencia. Porque tú, por ejemplo, en El Salvador, tú me mandas constantemente estas notas de voz y me preguntas cosas de la religión, de los pactos mayores, de los orichas, del palo mayombe, etc. Porque tú, amigo Salvador, tú estás vibrando en esa frecuencia que como yo hacemos preguntas, masticamos, indagamos, nos preguntamos, ¿será esto posible? ¿No será esto? Y buscas la manera, así como la busqué yo, de probando aquí y probando allá, en base a ensayo y error, tener tus propias verdades. Y tú, Salvador, y para los que vean este video, una vez que salgamos del sistema y tengamos el coraje de irnos contra principios familiares que han sido trayectoria de años, cuando tengamos la capacidad de ir en contra de tabúes religiosos, cuando tengamos la valentía de romper con estigmas que nos han sido arraigados desde pequeños, cuando tengamos la capacidad de digerir la comida, masticarla primero antes de tragarla, y hacernos preguntas, no nos contentaremos con levantarnos, ir a trabajar, regresar, como dicen vulgarmente, comer, cagar y dormir. Somos personas que indagamos, preguntamos y que somos conscientes de que espiritualmente hay algo más que esta vida temporal que tenemos. Y una vez que tengamos conciencia de que somos entes espirituales pasando por una breve trayectoria humana, podremos hacernos preguntas para que cuando partamos de este mundo terrenal y vamos al mundo espiritual, podamos estar allá, digamos que con cierto grado de ventaja sobre todas esas personas ignorantes que no procuraron nunca hacerse preguntas y que van a morir peor de como llegaron al nacer. Se les quiere mucho, muchachos, y no lo olviden. El mensaje está hecho únicamente para las personas que vibren en la misma frecuencia del emisor. De resto, un mensaje jamás llegará. Se les quiere mucho. Gracias, amigo del Salvador, por siempre hacerte estas preguntas. Me tienes a mí siempre para respondértelas.
Se les quiere mucho a todos mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Malekum Salam.